Bueno, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de platicar acerca de esto que es la cultura norestense, que nos apasiona mucho. Y pues muy significativo porque estamos aquí en la casa de don Manuel Barragán. Tenemos una anécdota que platicamos, que cuando llegó don Javier, papá de Poncho, a su casa, después de que los habían invitado al cabildo porque iban a poner la calle de don Manuel L. Barragán. Y llega los hijos Juan y Poncho, le preguntan, ¿cómo nos fue, papá? Dice, pues más o menos, porque a tu abuelo le pasó lo que a Jesucristo. ¿Cómo que como a Jesucristo? Sí, está en medio de dos ladrones, su calle, entre López Portillo y Fidel Velázquez, quedó la calle de don Manuel L. Barragán. Bueno, aquí estamos dentro de las cosas que hemos hecho para promover la cultura norestense. Es un taller de historia y la idea es que podamos presentar ese taller aquí mismo en el Centro Civitas a partir del 23 de marzo a esta hora, todos los jueves, son 16 sesiones. Ya tenemos 9 generaciones que han tomado este taller y se los quiero presentar aquí un poquito. Nomás que me adelanté. Bueno, el noreste queda identificado desde que don Luis de Carvajal y la Cueva se aventó la labor de ir a platicar con el rey Felipe II y se trajo una capitulación donde se forma el nuevo Reino de León a partir de Tampico, 200 leguas hacia el norte y 200 leguas hacia el oeste. Eso de 200 leguas, pues todavía no estaba lo que conocemos como el sistema métrico decimal, y antes las mediciones eran muy subjetivas. De hecho, por ejemplo, el pie en Estados Unidos, en Inglaterra, era el tamaño del pie del rey en ese momento. Entonces, cada que moría un rey y venía otro rey, pues había que cambiar lo que significaba un pie. Y lo que significaba una legua es lo que podemos recorrer nosotros en una hora. Eso era una legua. Entonces, de Tampico, aventarse 200 horas, era lo que se correspondía hacia el oeste y hacia el norte. Eso de aventarse, lo que se aventaba, pues no era lo mismo ir a pie que ir a caballo, no es lo mismo subir una montaña o un valle, pasar por un lago. Entonces, era muy relativo, pero más o menos nos hemos entendido que equivale a lo que es el estado de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y el sur de Texas. Eso sería el norestense. Y no nada más por las 200 leguas, sino también porque más o menos vivimos las mismas cosas, toda esta región. Y eso es lo que nos da la identidad. La identidad, nosotros nacimos como personas, nacemos con un antecedente de lo que ya traemos y empezamos a vivir. Y eso que vamos viviendo nos va formando nuestro carácter. Son 3 cosas: lo que traíamos, lo que vamos viviendo y cómo lo asimilamos. En las regiones también, lo que vivimos en la región, lo que vamos avanzando y cómo lo interpretamos, eso nos da el carácter del norestense. Y es muy diferente al resto del país, ni mejor ni peor. Nada más que es diferente, no es lo mismo la cultura veracruzana que la cultura oaxaqueña, que la tapatía. Nosotros acá en el noreste vivimos diferente y siempre les platico yo, nosotros conocemos la historia y cuando vemos antes de la llegada de los españoles, si ustedes van al Museo de Antropología e Historia van a ver los aztecas y los mayas y los toltecas y de los chichimecas, ¿quién platica? Pues nosotros aquí los tuvimos, aquí vivimos, fueron más de 800 años en donde los chichimecas se adaptaron a esta tierra y vivían muy bien, sin necesidad de los españoles. Y luego también vamos viendo cómo la llegada de los españoles, pues no es lo mismo, por ejemplo, en Zacatecas, donde encontraron buena cantidad de plata, a cualquier pueblo acá del noreste, Saltillo, nosotros éramos San Luis, Cerralbo era San Gregorio,
Almadén, Monclova era Almadén, y así estos pueblitos, Las Parras, que se fueron formando, pues vivieron una situación muy diferente. Si ustedes van a Oaxaca, ven la iglesia de Santo Domingo, pues es un palacio tan importante como cualquiera de los de Europa. Nosotros no tuvimos nada de eso. Lo más palaciego, si podemos decir, que tenemos nosotros, pues es el obispado. Tuvimos ahí la iglesia de San Francisco, el convento de San Andrés, que se tumbó en 1914. Lo que ahora es la Casa del Obrero, que fue la Casa del Campesino, que fue el primer hospital que tuvimos allá atrás en el barrio antiguo. Pero fuera de ahí, ahora están diciendo que la construcción más antigua es ¿cómo se llama? La de Mónica Rodríguez. La capilla de Mónica Rodríguez. Pues si ustedes pasan por ahí, pues es un tejabancito, pues, ¿no? No tuvimos nada de eso, pero es importante porque así vivimos. Eso fue lo que vivimos nosotros en todos los 300 años de colonia, por así decirlo. Viene la independencia y nosotros tenemos a un regiomontano como el padre Mier, que participó desde antes y después de esa independencia. Pero en el colegio nos dicen que el cura Hidalgo, y que Morelos, y que Iturbide, y el padre Mier, ¿no? Tiene mucho que ver, y esto es importante también conocerlo. Luego viene la guerra contra Estados Unidos, esa guerra que tanto nos costó. Aquí estuvimos 3 años con un ejército americano dominando la región. Y cuando hablamos de la historia de la intervención contra Estados Unidos, los niños héroes y el castillo de Chapultepec, ¿no? Que sí tuvo que ver, pero pues bueno, también nosotros aquí tuvimos que ver. Luego viene la intervención francesa. También llegaron Maximiliano y la batalla de Puebla y todo lo que vimos nosotros allá. Pero aquí también tuvimos a los franceses, más de 2 años. Es más, nosotros fuimos la capital del país por algunos meses, cuando estuvo Benito Juárez aquí. Cuando Benito Juárez corre a Vidaurri, ¿no? Y esas cosas, pues no las vamos a apreciar si no las conocemos, ¿no? Y así nos podemos ir más adelante con muchas cosas, pero bueno, este taller que hemos manejado nosotros tiene, como les decía, 16 sesiones. Y entonces lo que hice fue dividir esta parte de la historia, lo que hemos vivido nosotros, en 16 capítulos. Estamos trabajando en un libro de texto para este taller. Y entonces hablamos de los chichimecas, que es decir, antes de la llegada de los europeos. Es el primer capítulo. El segundo capítulo, los primeros europeos que llegaron aquí. Ya había conquistado Hernán Cortés a los mexicas. Cuando Hernán Cortés domina a los mexicas, empieza la Nueva España. Pero esa Nueva España es solamente lo que los mexicas dominaban. Los mexicas no se atrevían a cruzar la Sierra Gorda de Querétaro, porque estaban los chichimecas. Entonces no nos conquistaron a nosotros, conquistaron a los mexicas, y con la ayuda de los tlaxcaltecas. Entonces empiezan a llegar algunos europeos, como por accidente Álvar Núñez Cabeza de Vaca, porque sale una expedición desde Sevilla a conquistar la Florida. La Florida, que era considerada como parte de el Caribe, ¿no? El Caribe siempre se consideró para España diferente a la Nueva España, ¿no? Eran estas islas que ya tenían desde Colón. Cristóbal Colón se aventó 4 viajes al Caribe, y el Caribe llegaba hasta el Amazonas, más o menos. O sea, todo lo que es la costa venezolana es parte de ese Caribe que ya iban dominando los españoles, cuando a Hernán Cortés se le ocurre venir tierra adentro a conquistar a los mexicas. Entonces llega 800 personas llegan a la Florida, y en vuelta de 2 meses se mueren todos menos 4. Y de esos 4, Álvar Núñez Cabeza de Vaca
sale vivo. Aquí tengo, sí, aquí tengo el mapita, espérame tantito. Vamos para otro lado. Es que les quise preparar una filminita para cada uno, pero bueno, esta es la parte de los chichimecas y cómo nos poblamos nosotros. Todos los mamíferos llegamos a partir del estrecho de Bering, o sea, en masa, ¿no? Hay la idea esta de los vikingos que llegaron de Islandia hacia abajo, hay la idea de los orientales que si llegaron hasta Hawái, aquí tenemos a Hawái, de la Polinesia viajaron a Hawái, está más cerquita América que Hawái, entonces probablemente también llegaron a este punto, pero en realidad el Homo sapiens sale de la parte baja de África y va llenando todo el continente. Y en la glaciación, hace 15.000 años, cruza el estrecho de Bering y empieza a bajar. Pero esa bajada es por el Pacífico, ¿no? Ese intercambio de mamíferos, incluyendo el puma, el mamut y el ser humano, es por el Pacífico. Entonces, esos humanos que se atreven a irse hacia el oriente, aquí nosotros nos quedamos entrampados, ¿no? En esta parte de acá. Y por eso ese entrampamiento entre la Sierra Madre y las Huastecas, ahí nos quedamos. Y ahí tenemos apaches, bueno, arriba comanches, apaches y chichimecas, en toda esta zona de aquí. Y esos se quedan como seminómadas, o sea, los que viajan por el estrecho de Bering, a ver si no me extiendo mucho, los que bajan por el estrecho de Bering son nómadas. Nosotros como seres humanos primero fuimos nómadas, después fuimos seminómadas y luego, desgraciadamente, fuimos sedentarios, porque aquí estamos como sedentarios. Pero se fueron transformando a seminómadas. ¿Qué significa? El nomadismo es, pues ahí vamos, ¿verdad? Lo que amanece y nos levantamos y a ver para dónde corremos para sobrevivir, ¿no? Una manada de búfalos, así éramos, ¿verdad? Y luego, con nuestra inteligencia, vamos haciendo herramientas, vamos conociendo el lugar y nos hacemos seminómadas. Esto es que vamos dominando una cierta región y sabemos que es conveniente estar en este lugar durante 2 meses porque las tunas están floreciendo y nos conviene estar ahí, pero cuando se acaban las tunas nos tenemos que mover. O cuando viene el invierno nos tenemos que mover, cuando viene una inundación o una sequía. Entonces ese movimiento es los seminómadas. Luego empiezan a dominar las plantas y los animales y nos convertimos en sedentarios en algunas regiones, ¿no? Que eso fue lo que pasó en Mesoamérica, ¿no? ¿Sí? Bueno, y luego platicábamos bueno, esta es la parte de Islandia, de los vikingos, que sabemos que eran muy buenos navegantes y que llegaron por acá. Está aquella teoría de que Quetzalcóatl era un vikingo o era un discípulo de Jesús, porque hay un Quetzalcóatl humano y luego hay un Quetzalcóatl Dios, ¿no? Que eso fue lo que desarrollaron las tribus de Mesoamérica, que se hicieron sedentarias. Al hacerse sedentario, el ser humano en todas las regiones empieza a tener tiempo también para desarrollar política, religión, filosofía y todo esto demás. A los seminómadas no nos era permitido eso, ¿verdad? Había que sobrevivir, ¿no? Y teníamos que cazar. Pero, por ejemplo, esto que comentamos hace 12.000 años, hace 8.000 años que empieza a haber ya algo de civilización acá. Primero comían mamut, y no el dulce de mamut, sino un animalón que había que juntarse al menos unas 10 personas para poder cazarlo, ¿no? Pero de comer mamut a comer venado, hay una adaptación importante, y eso hay que entenderlo, porque también, por ejemplo, cocinaban
pozos. Hemos encontrado pozos para cocinar acá en Mina, atrás de Mina, más o menos lo que conocemos nosotros como el pozo de barbacoa, ¿no? De ahí viene, hacían un pozo, ponían piedras, calentaban las piedras, ponían el alimento, inclusive raíces en tiempos difíciles, se metían raíces ahí, se cocinaban por la noche y en la mañana era más fácil de comer, y una raíz en un verano cruento, pues es muy buena aportación de fibra, y así se mantuvieron estos antepasados nuestros. Hay, como decíamos, varios lugares con piedras pintadas y piedras rasgadas en toda la región. Aquí les pongo nada más 4: la Loma del Muerto, en General Terán, la Boca de Potrerillos, aquí es la que está atrás de Mina, las piedras pintadas de Parás, la Cueva Ahumada acá en García. Esta Cueva Ahumada está abandonada, ¿no? Si usted va para Saltillo, está la entrada Rinconada, pasando, creo que sí es pasando los rieles, en una orillita ahí, hay un letrero ahí que hay piedras pintadas, es una mayaminza toda rota, y ahí está lo que una vez fue cueva, que se derrumbó, y están las piedras ahí tiradas en el camino, ¿no? Luego tenemos lo que les comentaba, el capítulo 2, estas 800 personas salen en una comitiva mandada por el rey, porque ya dominaban la parte del Caribe, y ya había entrado Hernán Cortés a México, ¿no? Pero seguían teniendo problemas con el norte de América. Y eso es muy importante, porque todo el tiempo, hasta estos 300 años, para la corona española era una competencia, que no se platica mucho de eso, con Holanda, Inglaterra y Francia y Portugal, ¿no? Entonces esas 5 potencias andaban a la caza de lo que España ya tenía, ¿no? De hecho hay un pleito entre Portugal y España que lo resuelve el Papa y dice, bueno, de aquí para acá va a ser español y de aquí para acá va a ser portugués, para que no se peleen. Pero pues los ingleses andaban ahí arriba, los franceses con su Luisiana y los holandeses también por todos lados. Por eso también en el Caribe hay islas que son de uno y de otro, y fueron intercambiando ahí. Pero era un pleito. Entonces, para la corona española le encargaba a cada virrey, que lo iban cambiando a cada rato, no te descuides del norte, no hemos encontrado plata ni nada, pero no te descuides porque nos la van a comer. Entonces, se va esta comitiva a Florida, es un desastre. Pánfilo de Narváez es el encargado, es un completo desastre. Y como dice, perdidos quedan ahí 4 personas, uno de ellos mulato, y anda durante 9 años hasta que lo pueden encontrar, 9 años perdido entre las tribus, y lo pueden encontrar allá por Casas Grandes, porque ya la Nueva Galicia ya había agarrado corte hacia el norte por esta vereda que ya teníamos nosotros natural, como decía, los mamíferos todo el tiempo. Por eso no es de asustarnos que los incas tenían contacto con los mayas y con los se me olvida siempre el nombre de acá de abajo, de Paraguay, los guaraníes, los incas, los mayas y los toltecas. Había cierto contacto, hacían intercambios comerciales en algunos tiempos, porque tenían ese camino ya recorrido por miles de años entre los mamíferos. Y cuando llega Alvar Núñez Cabeza de Vaca a Casas Grandes, pues ya 9 años después entra la civilización, se va a la Ciudad de México y se va a España y escribe sus memorias. Entonces ahí en esas memorias platicamos de cómo vivían estas tribus que le tocó a él vivir por todo este recorrido. Inclusive debería de haber un pleito, pero no lo hay, porque escribe que había unos naturales que comían nueces.
Entonces esto quiere decir que el nogal es un árbol endémico de la región. Y debería haber un pleito, pero digo que no lo hay, porque los gringos dicen que es en el río Nueces, precisamente se llama río Nueces porque ahí es donde Alvar Núñez Cabeza de Vaca comió nueces con los indios, ¿no? Pero hay gente que dice que no, que fue en Cerralbo, y yo digo que no, que fue en Villa Aldama, y a ver quién nos gana. Pero pues ahí se sabe que en Villa Aldama, entre Villa Aldama y Bustamante, hay árboles endémicos de nuez, ¿no? ¿Sí? Hay que poner. No, en Higueras hay otro tema muy importante, porque me voy a adelantar. Luis Carvajal y de la Cueva pone en su capitulación que va a producir grana cochinilla en unos tunales, que los tunales eran las higueras, ¿no? Que también deberíamos de pelear ahí esa cuestión histórica. Ojalá, digo, ahorita que hablan ustedes del civismo, pues una persona que quiere ser buen ciudadano tiene que conocer sus raíces y pelear esas raíces. Entonces, parte de la labor de decir, oye, pues somos norestenses y que se conozca es porque si nosotros conocemos esas raíces, es más fácil que las queramos. Si no la conocemos, no la vamos a querer. Y queriéndola, las vamos a cuidar, ¿no? Porque si no sale de ahí, ¿no? Si no sabemos que tenemos nosotros el primer árbol de nuez de toda la América, pues tendremos que entenderlo, buscarlo y aquilatarlo. Bueno, tenemos... Me estoy yendo para atrás, ¿no? Para adelante. Este es el capítulo 2, que son 2 personas las que estuvieron aquí antes de la llegada de los europeos ya masivamente, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Fray Andrés de Olmos. Fray Andrés de Olmos escribió en náhuatl, es de los primeros europeos que pone atención a nuestros lenguajes. Aprendió 4 de las lenguas indígenas que tenemos nosotros aquí, y aquí anduvo en Tampico y cruzó el río Bravo, ¿no? Sería entonces la segunda persona europea que cruza el río Bravo, después de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Y pues toda la historia de los franciscanos, porque nosotros también fuimos evangelizados por franciscanos. Hablábamos hace ratito del convento de Santo Domingo, eso hacían los dominicos. Hablamos de las regiones de lo que ahora es Michoacán, eso hacían los jesuitas. Hablamos inclusive de las parras eso hacían los jesuitas, pero en el resto del noreste nos evangelizaron los franciscanos que la pobreza es lo más importante, se identificaban mucho con los indígenas, pero no desarrollaban ni comercio ni mucho menos por ahí. Luego la clase 3, hablamos de la Nueva Vizcaya. Esto es muy importante porque nosotros hablamos de la Nueva España, pero la Nueva España fue desmenuzándose en un principio para luego después ya juntarse en un solo virrey. Primero la Nueva España y la Nueva Galicia, toda la zona del occidente, pasando lo que ahora es Michoacán. Luego se hace la Nueva Vizcaya, un esfuerzo por crecer hacia el norte, y encuentran plata, Zacatecas, Mazapil, Nombre de Dios y Durango. Y esa plata les da para pelearse contra los chichimecas y decir, pues de aquí somos, y encuentran una civilización. De ahí la idea de después hacer el nuevo Reino de León, ¿no? Pero es muy importante el esfuerzo de la Nueva Vizcaya, cómo se fueron formando Zacatecas, Mazapil. Mazapil está arribita de Concha del Oro. Si pasan por la carretera hacia Zacatecas, van a pasar por Concepción del Oro. Arriba en la sierra está Mazapil, es un pueblito olvidado, pero fue importantísimo. Desde ahí se dominaba todo la parte desde Saltillo hasta Torreón, ¿ah? El Valle de las Parras, que era muy rico, había inclusive un lago que ahora ya no hay, para tierras muy importantes. Esa es la Nueva Vizcaya, y es muy importante entenderlo, cómo se desarrolló ese material. Luego, otra vez, muchachos, ya voy a aprender. Luego la clase 4, ahora sí, don Luis de Carvajal y de la Cueva.
Desarrollo de la Nueva Vizcaya con el oro y la plata de estas minas de acá del centro de México, abrió para que decir, oye, si esa plata la mandamos a Tampico en vez de bajarla a la Ciudad de México y Veracruz. La Ciudad de México en ese entonces era casi tan importante como una de las 4 ciudades más importantes del mundo, ¿no? Acuérdense que cuando Cristóbal Colón se topó con América, lo que andaba buscando era la conexión con las Indias, ¿no? Y lo lograron después. Esa conexión de las Indias, que ahora es a través del Canal de Panamá, en aquel entonces se hicieron las Filipinas, que las Filipinas era como una especie de centro de distribución de todo lo que requerían los europeos de Asia, y de ahí se iba en barco hacia el Perú, en el Callao, subía hacia Acapulco, de Acapulco Ciudad de México Veracruz, cruzaba Cuba, las islas, y se iba hasta Sevilla, ¿no? Ese era un recorrido que hacían mínimo 2 veces por año, ¿no? La nao de China era la nao que cruzaba de las Filipinas al Callao y del Callao a Acapulco, y era pues muy importante esa conexión, y todo llegaba a la Ciudad de México. Ahí se concentraba todo, ahí estaba el virrey y ahí estaba el obispo, y ahí se concentraba todo. Cuando encuentran oro y plata en Zacatecas y ahí arriba, bajan la plata a la Ciudad de México y de ahí a Veracruz, y de Veracruz hacia. Entonces dice Luis de Carvajal, apoyado por el virrey de ese entonces, un muy buen virrey, Martín Enríquez de Almanza, dice, oye, pues conecta esas minas con Tampico, y de Tampico ya lo mandamos y sale más barato. Pues se avienta Luis de Carvajal por Tampico directo hacia Zacatecas, cruzando todas las sierras, y llega a Mazapil, y de Mazapil dice, no hombre, ¿para qué andas cruzando allá? Hay un Abra. Entonces se va hasta lo que ahora es Saltillo, y de Saltillo pasa por Los Chorros, y luego la Cuesta del Muerto, y llega a los Ojos de Agua de Santa Lucía, y dice, pues qué fregón. Los Ojos de Agua de Santa Lucía, si los ven en el aire, es una chulada, toda la parte desde Saltillo, la bajada, hasta la Sierra de Picachos, pues es un valle padrísimo. Y de ahí se conecta con Tampico y dice, ya lo hicimos. Entonces se va a España este señor que era hijo, o quizás nieto, yo digo que desde hijo de sefardís. Entonces no tenía limpieza de sangre, pero ahí andaba, y además se junta con el rey Felipe II, y el rey Felipe II estaba en quiebra 2 veces. Estuvo en quiebra en todo su mandato, con toda la plata y oro que le mandamos, pues quebraban los españoles, así se las gastaban. Y dice, bueno, pues aviéntese, pero no tengo dinero, usted hágalo, y hace una capitulación. Toda la tierra del Imperio Español era del rey, ¿no? Y entonces había mercedes de tierra, y había encomenderos, y había misiones, y había minas capituladas, pero eran prestadas por el rey. Y una capitulación era un poquito más serio, porque pues bueno, yo rey te doy a ti chance de que toda esta zona la manejes tú, como si fueras yo. Y así se vino Luis Carvajal de la Cueva con su capitulación a hacer el nuevo Reino de León. Pero le cambian de virrey, y el virrey, el que le tocó cuando empieza su proyecto, dice, no, espérate, la plata no la vas a mandar para allá, yo la quiero aquí en la Ciudad de México. Y hay una serie de borlotes, total que muere en la cárcel don Luis, ¿no? Pero hace una gran labor, y es importante entender esa capitulación. Nada más 2 gobernadores fueron nombrados por el rey en todos los 300 años, Luis Carvajal de la Cueva y Martín de Zavala, que lo vamos a ver más adelante. Y nosotros éramos Nuevo Reino de León, no Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nuevo Reino de León. Hay una diferencia. De hecho, a nosotros nos decían los reineros. Se han oído todavía hablar ahí en libros anteriores que éramos reineros, porque nosotros éramos un reino, ¿no? A diferencia de los demás. Era para acá. Luego hay 3 capitanes
que eran parte de la Nueva Vizcaya y luego se sumaron al proyecto de Luis Carvajal de la Cueva cuando Luis Carvajal de la Cueva los conoce en Mazapil, y luego sobrevivieron después de la muerte de Luis Carvajal de la Cueva, y estos son Alberto del Canto, Diego de Montemayor y Gaspar Castaño. De hecho, Diego de Montemayor, cuando muere Luis Carvajal de la Cueva, se despobla todos los esfuerzos y se van al Saltillo los sobrevivientes. Y esos sobrevivientes, años después, se suman 12 familias y vienen y forman la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. No había ni pueblitos, de pueblitos siguen villas, de villas siguen ciudades, pero nosotros ya éramos una ciudad, ¿no? desde ese entonces. Como la línea 6. Anden, más o menos. Hay que empezar con la 3, ¿verdad? Pero luego se muere también Diego de Montemayor padre, Diego de Montemayor hijo, y tenemos el capítulo 6, donde el virrey en turno dice: oye, ¿qué hago con esta zona? Ya le intentamos con Luis Carvajal de la Cueva y nosotros mismos lo matamos. Intentamos con Diego de Montemayor y se murió. Entonces hay un minero, Agustín de Zavala, que le iba muy bien ahí en Zacatecas, y le dice: oye, pues no seas malo, encárgate tú. Ese Agustín de Zavala tenía un hijo estudiando en Salamanca, allá en España, y Salamanca era la mejor universidad en ese entonces, y ahí estaba Martincito de Zavala, aprendió muchos idiomas, conoció mucho mundo, y Agustín, después de 10 años de estar tratando de mantener el nuevo reino de León, le dice: oye, pues ve con el rey, en ese entonces ya era Felipe IV, y que te dé la capitulación que le habían dado a Luis Carvajal de la Cueva. Va y se lo dan. Entonces viene Martín de Zavala como capitán general y gobernador del nuevo reino de León, con mucha lana y con mucho apoyo de su papá y con mucha cultura. Pues le fue mal, ¿no? Y se murió como casi todos los gobernadores de Nuevo León. Se murió pobre, ¿no? Termina su mandato. Cuando se muere, él tenía derecho a elegir un sucesor, no lo hace, no tuvo hijos, y se muere pobre y nos deja aquí otra vez un poquito más ordenados. Ya estaba Monterrey con su nombre, estaba Cerralbo con su nombre, Cadereyta con su nombre, y otra vez allá el pleito con la Nueva Vizcaya, si Saltillo, Monclova y Las Parras eran de Vizcaya o de acá. Entonces nos dejan despoblado y nos vamos nosotros a el resto de la colonia a hacer una tierra de guerra viva. Nosotros seguíamos peleándonos con los chichimecas, y no nada más con ellos, porque ya los ingleses, las 13 colonias inglesas, ya habían corrido a los comanches y a los apaches, entonces esos venían hacia acá, hacia abajo. Nuestra frontera, muy importante, era con Francia, hasta que Estados Unidos compra la Luisiana. Pero nosotros, nuestra frontera era con Francia. Tenemos la parte de la Florida y el Caribe, y la Nueva España, pues era desde todavía más arriba, desde la frontera con Canadá. O sea, el estado de Washington era Nueva España. Teníamos como frontera a los franceses, porque los franceses hicieron muy bien su chamba, hicieron su terreno en lo que conocemos como la Luisiana. Luego está la Alta California, Nuevo México y Texas. No existían Arizona, no existía Colorado y todos esos, porque eran parte, luego dividieron estos estados, ¿no? Y esa era nuestra frontera. Y otra cosa también muy importante, nuestra frontera de la Nueva España era con Colombia. Esto es lo que ahora es Panamá, era parte de Colombia, y ahí terminaba. Los virreyes lo que hicieron fue dividirnos en provincias. Entonces las 4 provincias eran las provincias internas de Oriente, era Texas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Cuando se crea Tamaulipas, durante la colonia, le quita esos terrenos al nuevo Reino de León. O sea, cuando se deciden dividir en Texas y Coahuila, pues le quitan terreno al nuevo Reino de León, y luego al último quitan lo que llamaron primero Nuevo Santander. Y la situación era que le urgía al virrey que tuviera control del río Bravo, ¿no?
Por eso es ese brazo completo, tanto hacia el norte como hacia el sur del río Bravo, ¿no? Y eso hace el Nuevo Santander. Nuevo León no tenía frontera con Texas. Cuando se hace el Nuevo Santander, pierde la frontera con Texas. Texas sigue siendo mexicano, y se hace la parte del Nuevo Santander. Y bueno, pues hay mucho que platicar en toda esa parte de la colonia, y esa es la clase 7. Y luego tenemos la clase 8 de la independencia, ¿verdad? Pero la independencia, no sé si hay otro país en el mundo que celebre la independencia cuando un cura gritó en una iglesia, porque nuestra independencia realmente es en 1824, cuando hacemos una constitución. Nos constituimos como un país, ¿ah? Ahí ya somos un país. No cuando alguien ahí grita en una iglesia, pues no éramos país, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso. Y hay un proceso anterior, porque el padre Mier hace un sermón en 1794 en donde trata de despertar al pueblo para no depender de los españoles. El grito de Dolores viene después. Y el grito de Dolores se acaba aquí en Acatitán de Baján, ¿no? Cuando apresan a Hidalgo. Y hay mucho que entender de cómo se vivió en esta zona esa parte de que ya no nos convenía. Además, el grito de Dolores era viva Felipe, no, viva Fernando VII. ¿Sí? Hay un asunto ahí de la invasión de Napoleón a España de 1808 a 1814. ¿No? Pero bueno, pues parte de lo que platicamos en el taller. Luego viene... acá también hablamos de las profecías del padre Mier, porque el padre Mier es el primer diputado por Nuevo León en el Congreso que se hace para hacer la Constitución de 1824. ¿No? Bueno, luego el padre Mier dice, no podemos dejar de ser centralistas porque no estamos listos, no somos, o sea, queríamos poner la Constitución como los americanos, y los americanos tuvieron otra historia. Las 13 colonias eran independientes una de la otra antes de independizarse. Nosotros aquí, pues había caciques en diferentes lados, no éramos ni siquiera parejos de una provincia a otra. Y dice, si hacemos eso, va a venir una potencia extranjera y nos va a quitar territorio. Por eso se llama la profecía del padre Mier, porque años después llegan los americanos y nos quitan la mitad de nuestro territorio. No voy a andar mucho ya, para no alargarlos, pero hay un asunto bien importante en esta quitada de los Estados Unidos. No fue lo primero que hicieron. Primero nos quitaron estas tierras que decimos del estado de Washington y todo eso. Eso lo agarraron para ellos. Compran la Florida, compran la Luisiana y se quedan como frontera nuestra, y a partir de ahí pues se vienen encima de nosotros. Nos quitaron el 51% de nuestro territorio, pero no teníamos ni el 3% de los habitantes. Entonces no nada más es culpa de los americanos, nosotros también habíamos abandonado ese territorio. Nos vamos ahí viene también la parte de la frontera, porque Texas llegaba hasta el río Nueces, ¿no? Ahí era San Antonio, Texas, y deciden a la hora de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo que la frontera va a ser el río Bravo, ¿no? Y se quedaron con todos los moles que tienen ellos allá, las carreteras pavimentadas y todo aquello que tienen allá de hecho, los laderenses, todos los pueblos del río Bravo estaban del lado sur del río, menos Laredo. Y los laderenses tienen que tomar una decisión si querían, o sea, los americanos les ofrecieron la ciudadanía a todos los que viven en Texas. El papá del general Zaragoza decidió venirse para Monterrey y se trae a su familia a Monterrey. Y los laderenses tienen que decidir si se quedan en Laredo y forman Nuevo Laredo, o algunos, ¿no? Y yo digo que esos son los mexicanos más mexicanos de todos, porque tuvieron la oportunidad de quedarse del otro lado y decidieron venirse para acá, ¿no?
Tenemos Santiago Vidaurri, sumamente importante. Don Santiago le tocó aprovechar que después de que los americanos nos quitan la mitad de nuestro territorio, me preguntan por qué no se llevaron todo el territorio. Ya veían venir, de hecho hay muchos senadores americanos que no estaban de acuerdo con la invasión norteamericana. Ya veían venir el problema que tenían las 13 colonias con el resto de la expansión, sobre todo con la parte de los esclavos. Entonces hace la guerra civil en Estados Unidos y Santiago Vidaurri dice, pues de aquí somos, ¿no? Y las casas comerciales se hacen muy grandes. Nosotros nos enfocamos mucho en la industrialización de México, pero primero fuimos comercio. Bueno, primero intentamos ser mineros y luego agricultores. Nosotros vendíamos harina de trigo y piloncillo, pero cuando tenemos la oportunidad de comercializar con el sur de los Estados Unidos, que estaba en pleito con el norte, se hacen las casas comerciales importantes. La casa, la casa Calderón, la casa Milmo, y son como 6 casas comerciales que hacen muy buena chamba. Los sureños no podían vender el algodón en Europa porque estaban copados por los norteños, hablando de los Estados Unidos. Entonces se los compraban las casas comerciales mexicanas, regiomontanas, y ellos sí comercializaban con los europeos. Y también se quedaba ese algodón acá y empieza la industrialización apenas en ciernes de las fábricas de hilados. Antes de fundidora y antes de cervecería, nosotros tuvimos fábricas de hilados. Antes de los hilados teníamos nosotros molinos para trigo y fábricas de piloncillo, ¿no? Y así se fue desarrollando esto. Y Santiago Vidaurri, sumamente importante. No se le da el crédito, por ejemplo, tuvimos nosotros la Guerra de Reforma, que luego orilló a la guerra contra los Estados Unidos, contra Francia. La Guerra de Reforma, liberales contra conservadores, ¿no? 3 años perdidos, tirados a la basura para un país que apenas estaba en ciernes. Y los conservadores pierden y se van a Europa y convencen a Maximiliano de que se venga para acá, y entonces luego sigue, o sea, la guerra contra Estados Unidos, la guerra de Reforma y luego la guerra contra los franceses, ¿no? Y los generales más importantes de la guerra de Reforma y la guerra contra los franceses fueron formados por Santiago Vidaurri y el general Suazo, ¿no? Luego tenemos, llegan los franceses y la bronca que se nos viene. Juárez otra vez vuelve a ser itinerante y le gustó Monterrey. Siempre pregunto yo por qué Juárez no se fue a Veracruz como la vez anterior, o por qué no se fue a Oaxaca, de donde él era, por qué se viene acá a Monterrey. Luego de Juárez regresa con la República restaurada en 1867, cuando ya corremos a Maximiliano. ¿Quién recibe la espada de Maximiliano? El general Escobedo, nacido en Galeana, Nuevo León. No Porfirio Díaz. Estaban los dos en parte del ejército de Juárez, pero el que recibe la espada, al que se le rinde Maximiliano, es a Escobedo. ¿Quién había ganado la batalla de Puebla? Zaragoza, no Porfirio Díaz. Porfirio Díaz gana la tercera batalla, hubo 3 batallas, pero entonces la parte del porfiriato, donde también ya Porfirio Díaz entiende que es muy importante acá al noreste y nos manda a don Bernardo Reyes. Llega como general y se hace gobernador. Está muy padre porque Porfirio Díaz, el plan de la Noria en contra de Juárez, gana la presidencia. Bueno, se queda con la presidencia porque él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y había claudicado Comonfort, ¿no? Y entonces llegan los conservadores, pero dice Juárez, no, espérense, en la Constitución dice que el presidente es si el presidente falta,
El que es presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y empieza el pleito, ¿no? Luego le toca cambios de periodo, pero estaba en guerra, entonces se sigue otra vez. Cuando le toca hacer elecciones en el 67, cuando es la República restaurada, gana las elecciones. Luego se quiere reelegir en el 71 y Porfirio Díaz le dice a Juárez, no te puedes reelegir. Hace un partido antireeleccionista. Porfirio Díaz gana la presidencia diciendo que no se vale la reelección. Así nos la gastamos. Y Bernardo Reyes aquí fue gobernador cuantas veces quiso, ¿no? También había elecciones y toda la cosa. Pero bueno, Bernardo Reyes hace muchísimas cosas importantes. Nosotros en el Porfiriato, los gobernadores eran empleados de Porfirio Díaz, ¿no? Y hay muchas historias de gobernadores caciques que hicieron mucho daño. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos a Bernardo Reyes. Otra vez, nada democrático, muy enérgico. Si le preguntan a las familias que perdieron sus antepasados, sus vidas por andar en contra de Bernardo Reyes, pues van a decir que era un mendigo. Pero él nos enriqueció, él hacía muchas cosas buenas por la región. Y eso lo aquilatamos muy bien. Por ejemplo, el arancel McKinley, que lo platicamos. Tengo una plática de 5 sucesos históricos que nos cambiaron el carácter. Uno de esos sucesos históricos es el arancel McKinley. Nosotros ya con el Porfiriato empezamos a organizar la minería, pero vendíamos materia prima. Ese es el castigo de toda América Latina. Nosotros somos vendedores de materia prima. Tenemos petróleo, tenemos plata, tenemos minerales, tenemos ríos, y vendemos materia prima. Es impresionante. Si ustedes van a Iquitos, Perú, es un pueblo donde pasa el Amazonas riquísimo y la gente está pobre. Ahí tienen todos los recursos, pero pues estamos pobres. Vendemos materia prima a precios irrisorios y eso fue lo que estábamos haciendo nosotros con nuestra minería. Teníamos minas en Lampazos, minas en Monclova, en algunas otras regiones, y esa mineral lo vendíamos a Estados Unidos, y en Estados Unidos habían las plantas de fundición. A un senador gringo se le ocurre poner un arancel bastante fuerte a esos minerales y nos iban a dejar de comprar. Y Bernardo Reyes les dice a las fundiciones americanas, vénganse para acá, le están poniendo un arancel a la materia prima, no al producto terminado. Y nosotros tenemos 4 fundiciones que se ponen a las orillas de Monterrey. Siempre también me preguntan, oye, ¿por qué Monterrey está muy raro? Porque tiene al ferrocarril adentro de su ciudad, tiene los panteones adentro de su ciudad. Pues no, estaban afuera de la ciudad, ¿no? Cuando la ciudad, hasta 1925, que podemos decir más o menos, por ahí del 27, cuando don Eugenio Garzazada decide construir su casa acá en las faldas del obispado, es cuando se brinca la ciudad de Monterrey. Monterrey era, vamos a decir, de Félix U. Gómez a Venustiano Carranza y de Hidalgo a Madero. No se llamaban así las calles, pero esa era la ciudad. Entonces, los ferrocarriles y las fundidoras se ponen detrás de Madero y llega el ferrocarril y se hace toda la infraestructura de industria, incluyendo la fundidora de fierro y acero de Monterrey, que es la número 4, en lo que ahora conocemos como el Parque Fundidor. Pero esa industria pues cambió la vida de toda la región, y esa industria no existía y no iba a estar, si no es porque ponen un arancel McKinley. Pero no nada más eso, porque el arancel McKinley era para peor, para que nos fuera más la poquita comercio que teníamos con la industria de la minería, nos la iban a quitar. Y se le ocurre a todo un grupo ahí de personas que llaman, ándale, ahí va,
Bueno, estamos en el 13 con esta parte del Porfiriato, 12 y 13, Bernardo Reyes. Y luego tenemos ahí mismo, el hijo de don Bernardo Reyes es Alfonso Reyes. Que Alfonso Reyes, cada vez lo siento, y aunque la Universidad de Nuevo León cada año saca libros y libros de Alfonso Reyes, lo veo que se está distanciando de los jóvenes, y es algo sumamente importante. Se cree mucho de que Alfonso Reyes matan a Bernardo Reyes en la escena trágica y se va a Europa, ya no regresa a Monterrey. Sí regresa a Monterrey, y siempre tuvo muy presente a Monterrey. Entonces también lo platicamos un poquito y hablamos de lo que significa que una persona que nace en Monterrey sea quizás la persona más culta que ha tenido nuestro país. Y aquí les pongo también el Sol de Monterrey, que es un orgullo para nosotros, ¿no? Está inclusive en música por el Grupo Taller, esta liga, no sé si luego se las puedo mandar, esta liga de aquí, sale el video del Grupo Taller cantando el Sol de Monterrey, es una delicia también, ¿no? Tenemos luego la clase 14, la Revolución Mexicana, que fíjense nada más, acuérdense por qué empieza la Revolución Mexicana. Empieza por unos mineros allá en Chihuahua. Nosotros no teníamos minas ni mineros así grandes. Luego le siguen aquellos de Tierra y Libertad, peones. Nosotros no teníamos peones. Y luego allá en Veracruz también no sé qué, nosotros no teníamos nada de eso. Nosotros aquí teníamos unas industrias que pagaban muy bien. Nosotros inventamos el Seguro Social, inventamos el Infonavit. No había ningún problema aquí. Los problemas de la revolución eran problemas de otros estados. Nosotros aquí no teníamos nada de eso. Vienen aquí a pelearse porque pues quieren lana, ¿no? Vienen los carrancistas y vienen los villistas y ahí vienen a pelearse, pero nosotros no teníamos bronca. Sí nos afecta, inclusive Isaac Garza tiene que irse a vivir a Estados Unidos. Pero cuando se termina la revolución, pues ves a Chihuahua destrozado, ves a Michoacán destrozado, ves a la Ciudad de México, no saben para dónde, y nosotros nada más haz de cuenta que nos dieron la llave para seguirle, volver a aprender, y ahí es cuando 20, 30 años después, oye, ¿cómo le hizo Monterrey para crecer? Pues no tuvo las broncas que tuvimos en los otros lugares. Luego viene entonces el 15, donde ya el siglo XX, después de la revolución, sí pasaron cosas. Tuvimos nosotros también parte de esta lucha sindical importantísima. Tuvimos también esta parte de la guerra cristera, ¿no? Nos corrieron las escuelas religiosas que teníamos, que después son el Franco y el Regiomontano, tuvieron que cerrar sus puertas, no se llamaban así, luego tienen que regresar otra vez. Entonces tuvimos ahí algunas cosas de eso. Y el capítulo 16, un poquito más acerca de para dónde vamos. Otra cosa que hicimos bastante bien nosotros, en el Porfiriato había más del 85% de analfabetismo. Y eso, por más que digamos que había progreso, pues cómo va a haber progreso con un país que no sabía ni leer, escribir. Analfabetismo es, o sea, no siquiera que no estamos educados, ni siquiera leer y escribir. Y aquí se hizo un esfuerzo muy importante por las escuelas. Desde Jerónimo Treviño fue a abrir escuelas, y tuvimos maestros fregoncísimos que los deberíamos de tener más alto de donde los tenemos. Miguel F. Martínez, Pablo Olivas, Macario Pérez. Y dentro de ese esfuerzo fue la creación de la Universidad de Nuevo León, que después se hizo autónoma, pero empezó siendo Universidad de Nuevo León. Y luego ya viene el TEC de Monterrey y vienen todo lo demás ahí. Pero tenemos la secundaria número 1, que fue la primera institución después de la primaria, ¿no? Empiezan hasta los jardines de niños y todo eso. Hay una labor muy importante en la educación que no lo hicieron igual en otras partes del país, ¿no? ¿Sí? Bueno, más o menos de eso se trata el taller de historia del noreste. ¿Sí? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentarios o regaños.
Muchas gracias.